Sin distancias, la UNED en Radio 3. ¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias por elegir la UNED los miércoles. Nuestros espacios hoy están dedicados a la informática y a las nuevas tecnologías y al mundo de la política. La gestión de los datos no estructurados se ha convertido en uno de los principales retos a los que hacen frente los expertos en lo relativo a gestión de información y Big Data. De hecho, desde el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la UNED, el Grupo de Procesamiento del Lenguaje Natural y Recuperación de Información trabaja e investiga desde hace tiempo en torno a este tema relacionado con la monitorización de la información no estructurada. Hoy nos acompaña Enrique Amigó, profesor del departamento y uno de los miembros del grupo más activo en cuanto a la investigación en este aspecto se refiere. Con él profundizamos en este interesante tema. El tema del que vamos a hablar es de la monitorización de la información no estructurada. Aunque en principio estas palabras no tienen un significado claro, sin embargo, está teniendo un gran impacto en lo que es el uso de la inteligencia artificial y el procesamiento del lenguaje. Lo primero, explicar un poco en qué consiste la información no estructurada. La información no estructurada es aquella en la que la estructura determina la semántica. Cuando pongamos ya unos ejemplos un poco más concretos, supongamos que tenemos una base de datos con datos sobre transacciones comerciales, por ejemplo, tal persona vende tal cantidad de tal cosa a tal otra. Eso es lo que se entiende generalmente por información estructurada, ¿no? A lo largo de la segunda mitad del siglo XX se empezó a manejar información digital estructurada y eso supuso un desarrollo y una evolución muy rápida de muchos procesos, ¿no? Gracias a las bases de datos. ¿Por qué es estructurada esa información? Esa información es estructurada no necesariamente porque siga una lista, porque tenga forma de lista o de secuencia. Por ejemplo, si nosotros tomamos una base de datos y mantenemos las mismas estructuras, pero si desconocemos el significado de cada fila, si no sabemos que esta columna representa los nombres de las personas, si no sabemos que esta columna representa el precio por el que se vendió tal producto o que esta contiene el nombre del producto, en realidad no tenemos información estructurada. Es decir, tenemos información estructurada cuando la propia estructura de la información determina la semántica. ¿Qué ocurre? Que lo que ha sucedido en la segunda mitad y finales del siglo XX fue que a la hora de trabajar la gente directamente empezaba a introducir los datos de manera estructurada, ¿no? Pues en formularios, en Excel, en bases de datos, etc. Y bueno, eso supuso muchas posibilidades a la hora de hacer estimaciones, cálculos, transacciones, etc. ¿Qué ocurre? Que a partir de los 90 surgen las páginas web, lo cual supuso hasta cierto punto una revolución porque la gente podía acceder a mucha información textual. Pero realmente la revolución importante surge a principios del siglo XXI, cuando es la propia gente la que empieza a generar contenido a través de redes sociales, de Twitter, etc. ¿Qué ocurre? Que toda esa información es no estructurada. Es decir, la información textual en general es no estructurada. Por ejemplo, tal persona, la propia frase de tal persona vendió tal cantidad de este producto a esta tal otra, tiene la complicación de que entender el contexto, el significado de cada uno de los componentes de la frase no es obvio. Mientras que toda esa información está implícita en la estructura cuando esa información viene a una base de datos. Pero ¿qué ocurre? Que a principios del siglo XXI surgen las redes sociales y entonces los usuarios de Internet, la gente, empieza a generar muchísimos contenidos.
y eso supone que se abran nuevas posibilidades de explotación para lo que luego sería el Big Data, etcétera. Hay un aspecto importante de cómo se relaciona la información no estructurada con la información estructurada, y es la temporalidad. O sea, generalmente primero es la información no estructurada y luego la estructurada. Por ejemplo, supongamos que hay un terremoto, lo primero que ocurre es el suceso del terremoto, luego surge información no estructurada, surgen noticias, surgen tweets, surgen comentarios, YouTubes, programas de radio, audios, etcétera, ¿no? Y después de esto es cuando surge ya la información estructurada, como conteo de víctimas, costes materiales. Lo mismo puede ocurrir, por ejemplo, en un escándalo político. Primero aparece el suceso, luego aparece mucha información textual o multimedia, pero no estructurada, y luego al final surge lo que es la información resultante estructurada, como puede ser, por ejemplo, la tendencia de voto, etcétera. ¿Qué pasa? Que generalmente a la industria lo que le interesa es estimar una función objetivo. Pues, por ejemplo, ¿qué coste va a tener esto? Pues cuántas víctimas en el caso de un terremoto, o cuál va a ser la tendencia de voto, o en qué medida se van a vender camisetas con la cara de un deportista tras una competición. ¿Qué ocurre? Que como la información no estructurada precede a la información estructurada, si queremos predecir cosas, es importante ir a la información no estructurada. Por eso hay tanto interés a lo largo de los últimos años en tratar con información textual y herramientas de procesamiento del lenguaje. Pero ¿qué ocurre? Que no es sencillo. Porque actualmente se pueden conseguir cosas, se pueden conseguir resultados y que con herramientas que generalmente todo el mundo conoce a partir de técnicas muy sencillas. Por ejemplo, lo que comúnmente se llama como trending topic, simplemente se puede estimar a partir de frecuencias de palabras, contando palabras. Saber si un término está muy de moda, si la gente está hablando mucho de cierta persona o de de cierto producto que tiene un nombre muy concreto, se puede hacer con técnicas muy sencillas. Ahora bien, es necesario tener mucha información. Por ejemplo, se puede saber cuánto habla la gente de Coca-Cola o cuánto habla la gente de Barack Obama en las redes. Incluso se puede saber cuánto habla la gente a lo largo en diferentes zonas o en diferentes momentos, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que todas estas técnicas tan sencillas que funcionan tan bien para cantidades masivas de información no son tan interesantes, porque al final suelen informarnos, los sistemas informáticos nos cuentan cosas que en realidad ya sabemos. Por ejemplo, es probable que cuando un sistema informático detecta un pico a nivel mundial en un término, es probable que los expertos ya lo sepan de antemano. ¿Qué ocurre? Que realmente el punto de interés está en lo que se llama el long tail. Es decir, la larga cola de entidades, marcas que no son tan populares, pero que en conjunto son muchas. Quiero decir, sería más interesante poder atender, por ejemplo, no solamente hacer una monitorización de lo que opina la gente sobre Barack Obama, tendría al final más masa en suma poder captar lo que opina la gente sobre todos los políticos de todas las instituciones locales de todo el mundo. ¿Qué pasa? Que eso es muy complicado, porque cuando no se dispone de tanta información, cuando no hay tanta redundancia en el lenguaje, ¿qué ocurre? Que cuanto menos información se tiene, las máquinas se ven obligadas a interpretar los mensajes, ¿no? Y esto es mucho más complicado. Por otro lado, si nos vamos a casos muy, muy particulares, tendremos tan poca información que no merece la pena automatizarla. Es decir, casi un experto puede estudiar directamente los tweets que hablan de un personaje local y quizás no merezca la pena automatizar ese proceso. Sin embargo, hay un punto intermedio bastante amplio en el que sí que hay demasiada información para ser tratada de manera manual, pero no es demasiada poca información como para poder ser abordada con técnicas sencillas como contar palabras comunes, ¿no? Aquí en la UNED, en nuestro departamento, estuvimos 3 años trabajando con una empresa de comunicación llamada Llorente y Cuenca,
Esta empresa ofrece servicios a todo el IBEX 35 prácticamente y también en Sudamérica. El objetivo de este proyecto era justamente esto, analizar, intentar desarrollar técnicas y campañas de evaluación donde participaran investigadores de todo el mundo para desarrollar sistemas que permitieran analizar los comentarios que hace la gente sobre las grandes empresas, porque al final ellos están interesados en entender qué es lo que la gente opina. Entonces se empezaron a distinguir varios tipos de fenómenos, ¿no? Uno es, existe el hilo de información que se puede llamar background, en el que no habla de ninguna cosa en concreto y es constante a lo largo del tiempo, ¿no? Por otro lado, lo que realmente interesaba a las compañías son esos fenómenos que de repente suceden y que lo que ellos llaman alarmas, y que es importante detectarlas y abordarlas antes de que crezcan. Por ejemplo, supongamos que una pequeña organización ecologista de repente se da cuenta de que una gran empresa está contaminando un río y si ellos lo transmiten en una red social, la propia empresa es la primera interesada en abordar el problema lo antes posible, bien para resolverlo, bien para desmentirlo en caso de que sea un bulo, etcétera, ¿no? Pero el reto es sobre todo ese, detectar hilos de información que surgen, que van creciendo, que van teniendo impacto justo antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué ocurre? Hasta ahora lo que se hace, pues monitorizar personas que a priori son influyentes. Por ejemplo, autores que tienen muchos seguidores en una red social o personas que tienen impacto a través de medios de comunicación, etcétera. ¿Qué pasa? Que llega un momento que a medida que más personas tienen impacto de manera distribuida, es más difícil controlarlo a partir de una lista cerrada, ¿no? Y surge el interés por intentar detectar gente que pueda ser influyente. Entonces surge en ese momento todo el análisis de redes sociales, de grafos, para intentar explicar qué relación existe entre las estructuras de seguidores en redes sociales y lo que son los autores influyentes. Pero ¿qué ocurre? Que al final eso no es suficiente, porque una red social no es un universo cerrado. Es decir, uno puede transmitir un mensaje que se comunica a otra persona le llega, que se lo comunica vía otra red social o vía directa a otra persona, que a su vez esa otra persona de repente lee el mismo artículo de periódico y, digamos, replica ese hilo, hace extender ese hilo de información, pero con otras palabras en otra red social, de forma que la propia estructura de seguidores y retweet, por ejemplo, pues no permite identificar cómo evoluciona un hilo de información. ¿Qué pasa? Que al final el reto al que nos enfrentamos es cómo saber que dos palabras, que dos frases, que dos mensajes están hablando de lo mismo. Ese es el gran núcleo del problema en lo que es el análisis de información no estructurada. Simplemente agregar, saber si dos piezas de información están transmitiendo el mismo mensaje. Porque esa es la clave, primero, para organizar la información, para saber, a lo mejor una máquina no puede decir al experto explicarle qué es lo que se dice, pero sí que puede agrupar la información diciendo, bueno, por ejemplo, en este bloque hay 200.000 personas diciendo esto. En este otro bloque hay 2.000 personas hablando de esto. Aquí hay 50 personas hablando de esto. Sí, a lo mejor, aunque las máquinas no fueran capaces de analizar o de llegar a conclusiones a partir de lo que se está leyendo, digamos, cuando el público en general escucha hablar de inteligencia artificial, se imagina una máquina reflexionando, ¿no?, sobre lo que lee o sobre lo que sabe. Pero llegar a un punto mucho más pequeño que ese ya supondría una revolución muy importante. Simplemente ya no que las máquinas interpreten lo que están leyendo, sino que sean capaces de organizarlo, que ahora mismo no son capaces, ¿no? ¿Por qué? Por la variabilidad de la información no estructurada, por la variabilidad del lenguaje. Una misma idea se puede expresar de diferentes formas y reconocer esa similitud es todavía un reto. A partir de ese proyecto se planteó una campaña de evaluación donde participaron investigadores de todo el mundo y la tarea consistía en coger 1.500 tweets
que hablaban de alguna manera de cada una de las compañías e intentar agruparlas, hacer un clustering, organizar los tweets de forma que dentro de cada grupo todos los tweets hablaran de una misma cosa, ¿no? Unos años después hemos estado analizando los resultados de diferentes sistemas basados en muy diferentes técnicas, entrenadas, no entrenadas, basadas en diferentes algoritmos, y al final lo que descubrimos es que existe una especie de umbral, de un upper bound que es muy difícil superar. Es decir, al final las técnicas, da igual las técnicas que se usen, pero hay como una especie de umbral que es muy difícil romper, a partir del cual es difícil reconocer los conceptos a partir de frases escritas de diferente manera, ¿no? Y en eso se está actualmente, intentar superar esa barrera y intentar modelar el lenguaje de forma que se pueda saber cuándo mensajes están transmitiendo la misma información. Os recordamos que estamos escuchando al profesor del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la UNED, Enrique Amigó, hablando acerca de la monitorización de la información no estructurada. Por otro lado, también en los últimos años, como de hace 6 años para acá, han surgido técnicas llamadas basadas en redes neuronales. Se les llama de muchas maneras, word embedding, se les llama deep learning, pero básicamente la idea es volver a aprovechar la capacidad computacional de los ordenadores hoy en día para volver a tratar mediante redes neuronales, que en el contexto informático pues simplemente son algoritmos de aprendizaje a los que se les da a partir de muestras. El propio algoritmo pues aprende a tomar decisiones, y esto se usa para representar el lenguaje. Básicamente, en pocas palabras, lo que hacen estas redes neuronales es simplificar el lenguaje y proyectar lo que son los textos, lo que nosotros vemos como palabras, lo proyectan en un espacio vectorial, un espacio por ejemplo, de 100 dimensiones. Con lo cual, una palabra se convierte en un punto en ese espacio. Una frase también se puede convertir en un punto en ese espacio, y luego se trata la proximidad en términos de distancia euclidia entre puntos, ¿no? La clave es esa proximidad. La clave es que si nosotros conseguimos proyectar las frases que nosotros decimos, las personas, proyectarlas en un espacio geométrico, luego podemos saber qué contenidos son próximos entre sí, podemos agruparlos, y entonces podríamos llegar al objetivo final, que es agregar y organizar la información para que pueda ser analizada de una manera mucho más rápida, ¿no? ¿Qué ocurre? La limitación de estas técnicas es que requieren muchos datos, que los hay. Por ejemplo, si nosotros ahora probamos los traductores de uso libre, como es DeepL o el Google Translator, pues veremos que han aumentado en gran medida su capacidad para realizar traducciones bastante realistas, bastante bien hechas. ¿Por qué? Eso ha sido gracias al Deep Learning. Pero en estos casos estas herramientas funcionan porque hay muchísima información paralela en varios idiomas mediante la cual los sistemas pueden aprender. Bueno, y porque en realidad cuando la gente hace uso de esos sistemas suele usar palabras más o menos comunes que se usan o que han aparecido muchas veces en Internet, a partir de las cuales los sistemas pueden aprender, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros queremos, volviendo a nuestro escenario, queremos analizar tweets que hablan de pues un cierto grupo de música que va a actuar el mes que viene en Madrid, y se quiere saber, por ejemplo, pues que no sé qué tipo de gente o qué espera la gente de ese concierto para poder, pues no sé, ofrecer un concierto que salga mejor o algo así, por poner un ejemplo. ¿Qué pasa? Estamos en un dominio muy específico, y entonces un modelo entrenado para representar el lenguaje general no nos vale. Necesitaríamos muchos datos de entrenamiento. ¿Qué pasa? Que cuanto más específico es ese contexto, menos datos hay para que un sistema aprenda
convertir las frases en puntos en el espacio. Y bueno, en definitiva, ¿en dónde está el reto actualmente? Pues en combinar ambas aproximaciones. Es decir, en poder combinar lo que es el entrenamiento de sistemas para que aprendan a proyectar el lenguaje sobre un espacio, combinarlo con heurísticas más definidas a priori. Es decir, que no requieran datos de entrenamiento. Combinar las ventajas de lo que es el modelo basado en axiomas, pues por ejemplo, palabras comunes pues aumentan similitud, o cuanto más raras sean las palabras, más información obtienen, etcétera. Pues todos esos principios que ayudan a identificar la similitud entre textos, combinarlo con similitud espacial sobre modelos entrenados que proyectan las palabras en un espacio euclídeo. Al final, así desde una perspectiva un poco general, siempre hay un equilibrio entre la cantidad de datos y la utilidad. Quiere decir, cuando tenemos muchos datos sobre algo, las conclusiones a las que podemos llegar ya son conocidas. Pues, por ejemplo, un político muy importante, una empresa muy importante, tendencias políticas o gustos sobre productos que se consumen a nivel mundial. Es muy difícil sorprender al experto con información nueva a partir de cuando se dispone de tanta información de algo. Por otro lado, cuando se dispone de menos información, también las personas saben menos del tema y podrían ser más sorprendidas por una máquina. Pero las tecnologías que son necesarias para agrupar, interpretar, agregar, cuantificar lo que sucede sobre esa cantidad de información limitada es mucho más complicado. Hay dos caminos: se pueden mejorar las técnicas o se pueden avanzar en intentar medir y saber exactamente cuándo hay que usar los sistemas. Ese es uno de los problemas fundamentales a los que se enfrenta la sociedad cuando surge una nueva tecnología. Ahora hay muchas empresas invirtiendo en tecnologías del lenguaje porque quieren acceder a toda esa información no estructurada. Pero lo que realmente deberían preocuparse, y también los expertos que atienden a estas empresas, es saber asesorar sobre a qué nivel se pueden aplicar las técnicas, cuándo, cómo y para qué. Porque actualmente las grandes empresas, aunque sí que tienen claro que quieren invertir en sistemas que monitoricen lo que la gente dice en Internet, también es verdad que hay muy poco conocimiento acerca de hasta dónde se puede llegar. Y esto es curioso porque viene del hecho de que la propia comunidad investigadora y la propia empresa, por un lado, siempre quiere intentar convencer a veces de que tiene algo que no tiene, y porque claro, hablar de límites siempre puede ser un poco tirarse piedras contra su propio tejado. Por otro lado, si no se habla de límites, si no se hace entender a la sociedad exactamente hasta dónde se puede llegar y con qué, puede ocurrir que haya una explosión de la burbuja, como la hubo cuando la explosión de los servicios web y las páginas web, ¿no? Bueno, he intentado dar una visión global un poco de en qué situación están las tecnologías hoy en día en cuanto a acceso y manejo de información no estructurada, es decir, texto generado por los usuarios de Internet. Y bueno, espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias por la atención. La monitorización de la información no estructurada es el tema en el que ha profundizado el profesor del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la UNED, Enrique Amigó, miembro del Grupo de Procesamiento del Lenguaje Natural y Recuperación de Información de este mismo departamento. Un grupo que trabaja desde hace años con el fin de definir nuevas técnicas y enfoques que contribuyan a superar las deficiencias de las que ya existen. De la charla del profesor Amigó deducimos cómo las aportaciones que se han hecho desde este dominio han mejorado sustancialmente en los últimos años, permitiendo el procesamiento de ingentes cantidades de información en formato texto con un grado de eficacia aceptable. Muestra de ello es la aplicación de estas técnicas como una componente esencial en los motores de búsqueda web, en las herramientas de traducción automática o en la generación automática
de resúmenes.